Hace unas semanas vi a una señora con una diarrea de muy difícil manejo. Le han hecho una gran cantidad de exámenes, hasta cápsula endoscópica, enteroscopia, ha recibido cualquier cantidad de tratamientos, eh, ha consultado a gastroenterología, medicinas complementarias, incluso ha tenido valoraciones por fuera del país, porque la diarrea ha sido de muy difícil manejo y asociado a la diarrea hay unas alergias respiratorias y en piel también que han ido empeorando. Y cuando empezamos a analizar como qué ha pasado en la vida de ella y los tratamientos que ha recibido y todo esto, ella me dice que en algún momento a ella le trataron la cándida. Y yo le digo, bueno, hábleme sobre eso. Y me empieza a contar que la primera consulta de ella inicialmente fue por gases y que le encontraron en un estudio de materia fecal hongos. Le dijeron, encontramos unos hongos, usted tiene cándida y la vamos a tratar. Y varias veces a lo largo de un año le trataron la cándida, no solamente con medicamentos antifúngicos, con fármacos, sino que después, al no responder supuestamente porque no desaparecía de la prueba de materia fecal, también le dieron tratamientos naturales para la cándida. Y la diarrea empieza después y las alergias respiratorias empiezan después. Yo me pregunto, no lo sé, si ella necesitaba ese tratamiento para cándida, porque no tenía factores de riesgo para que la cándida estuviera teniendo un comportamiento patógeno. Ella era una persona saludable, sin ningún antecedente de importancia, sin cirugías intestinales, inmunocompetente, es decir, su sistema de defensa no tenía las defensas bajas, no estaba hospitalizada. No, simplemente consultó por gases y se asumió que la cándida era la causa. Y de pronto no. Yo creo de hecho que no. ¿Y por qué hago este video? Porque es que uno entra a redes sociales hoy en día y todo lo que se habla de cándida es muy negativo. Las personas están teniendo esta idea de que cándida es un gran, digamos, monstruo que se nos va a comer a todos el intestino, que no podemos comer fruta por la cándida y que todos los problemas intestinales son causados por cándida. ¿Es la cándida de verdad este gran problema que se está diciendo? Para los gastroenterólogos no, para la mayoría de los gastroenterólogos no, porque comprendemos quién es cándida dentro del intestino, cuál es su papel. Cándida es un comensal en las diferentes partes del cuerpo, también lo tenemos en cavidad oral, en vagina, usualmente como un comensal. Cándida albicans, específicamente en intestino, suele ser un comensal, un habitante. Ella está ahí, tranquila. Ella no está en la sala de tu casa lista para atacarte, no. Ella vive ahí, cumpliendo un papel muy importante, en absoluto control por la microbiota saludable. ¿Y para qué tenemos la cándida ahí? Educa el sistema de defensa, nos protege contra hongos que sí pudieran ser agresivos y nos protege contra bacterias que también nos podrían causar problemas. Estafilo, aspergillus, pseudomonas, por ejemplo, solo por mencionar algunas. Existen muchas especies de cándida y solo algunas pueden llegar a causarnos algo. ¿Cuándo la cándida cambia su comportamiento? En unos contextos muy especiales, en pacientes casi siempre que están hospitalizados, han recibido muchos antibióticos de amplio espectro, les han hecho cirugías intestinales grandes, han tenido peritonitis, trasplante de órganos, quimioterapia, diálisis, medicamentos que les bajan las defensas al piso. A veces, no siempre, ahí cándida cambia su comportamiento, sobre todo cuando la microbiota intestinal saludable pierde su equilibrio. Y entonces ahí a veces cándida puede llegar a ser un problema y causar unas diarreas dificilísimas de manejar. No recuerdo la última vez que traté una cándida intestinal. Fue la decisión de una junta médica con un coloproctólogo y con 2 enfermeras de terapia enterostomal. Pero usualmente porque simplemente te la encontraron en materia fecal y tú no tienes ninguno de estos factores de riesgo, no. Y no siempre sucede
que se vuelve un patógeno incluso teniendo estos factores de riesgo, porque alguien que tiene un trasplante, por ejemplo, de hígado y está en su casa me puede estar escuchando. No, es en el contexto de la hospitalización, especialmente donde Cándida puede cambiar su comportamiento y se altera el equilibrio de la microbiota intestinal, de la barrera intestinal y del sistema de defensa. Entonces, ¿por qué estamos atacando un animalito que vive dentro del intestino y está tranquilo favoreciéndonos? Tenemos que entender cuál es su papel. Porque alguien diría, ¿y cuál es el problema de tratarla? ¿Cuál es el problema de purgarme? Es la mentalidad muchas veces de algunas personas. Pues que usted por hacer más puede terminar haciendo menos. Porque si usted se empieza a tratar ese honguito que está ahí viviendo tranquilito, porque vio en internet que era malévola, ¿sí? Que hay que ir tras de ella. Cuando se trata sin necesidad se puede producir algo que se llama micodisbiosis, que es la pérdida del equilibrio de la microbiota de hongos. Y eso puede derivar en esto que derivó. Unas diarreas dificilísimas de tratar y alergias, especialmente alergias respiratorias. Y estamos teniendo otro problema además, y es que los hongos cada vez es más difícil tratarlos porque al igual que las bacterias se están volviendo resistentes a los antifúngicos que utilizábamos hace 10, 20 años. Entonces, tenemos que, nuevamente, los invito al pensamiento crítico de la información que escuchamos en redes sociales. Si creemos que esto es así, que la cándida puede ser un problema, consultémoselo al médico tratante o al especialista en gastroenterología, porque normalmente la cándida no se ataca.